Gracias, señorías. Continuamos con el orden del día previsto y, por tanto, con la comparecencia de don Ángel Quemada Cuatrecasas, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y presidente del Consejo de Colegio de Procuradores de Cataluña. Como saben, una vez que termine su comparecencia, tendrán los portavoces la oportunidad, por un turno de 3 minutos, de poder preguntar y plantear las cuestiones que estimen oportunas al compareciente, al que en nombre de la comisión le queremos agradecer su participación en la misma y al que le doy la palabra, ya sin más dilación, para que nos pueda hacer su exposición. Señor Quemada, tiene la palabra. ¿De aquí? Ahí. Perfecto. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes, y quisiera de antemano agradecerles la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Justicia para hablar sobre este proyecto de ley de eficiencia procesal. Señorías, comparezco en esta Cámara, además de por mi condición institucional como decano del Ilustre Colegio de Procuradors de Barcelona y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors de Cataluña, como procurador de los tribunales en activo, tarea que ejerzo diariamente ante los tribunales en representación de los ciudadanos que se ven obligados a acudir ante los tribunales de justicia. En consecuencia, comprenderán que un día tras otro, y hoy ante sus señorías, me formulé la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar el servicio público de la justicia? Esta es, al fin y al cabo, la pregunta, y este ha de ser el objetivo que tanto todos los operadores jurídicos como ustedes, en tanto que representantes de los ciudadanos, hemos de perseguir. Y esta es la razón última del proyecto de ley que nos trae aquí y de esta comparecencia. El proyecto de ley de eficiencia procesal que hoy nos ocupa y que ha sido presentado por el Gobierno quiere suponer un cambio significativo en la tramitación procesal de los procedimientos judiciales en los diferentes órganos jurisdiccionales. Sin embargo, fruto de nuestra experiencia, consideramos que existen medidas adicionales que, sin suponer un cambio significativo de paradigma de lo que a día de hoy existe y siendo medidas de fácil implementación, contribuirán sin duda a la consecución de este objetivo. Como intervención, pretendo incidir en dos de los diversos aspectos con los que proponemos mejorar el texto del proyecto y en 3 novedades con las que pretendemos darles un nuevo giro más eficiente. Entrando ya en las consideraciones sobre las novedades que introduce el proyecto, es cierto que la idea de eficiencia parece querer impregnar todo su contenido, y ello pues, es verdaderamente de agradecer. Sin embargo, analizando los detalles que se desprenden del articulado y sin ánimo de ser exhaustivos, entendemos que debemos poner el foco en 2 aspectos: los medios adecuados de solución de controversias, conocidos como MAS, y las sentencias orales. En relación con los MAS, consideramos que sería positivo permitir la intervención del procurador si la parte lo solicita. Por otra parte, al igual que han hecho otros comparecientes ante esta comisión, consideramos que la configuración de los MAS como requisito de procedibilidad puede acabar frustrando el objetivo final de alcanzar un acuerdo que evite el procedimiento judicial devaluando el valor del propio acto negocial, convirtiéndolo en un mero trámite y demorando la resolución del conflicto, produciéndose justo el efecto contrario pretendido. Por último, sin duda, debe modificarse y modularse la imposibilidad de que los documentos aportados durante la tramitación de los MAS puedan aportarse al posterior procedimiento judicial, puesto que tal medida provocará situaciones perversas en las que una parte aporte en el MAS un documento con la finalidad de desvirtuar su valor probatorio de forma que la otra parte no pueda hacer uso de este en el ulterior procedimiento judicial. Otra de las novedades del proyecto de ley es la nueva regulación de las sentencias orales. Al respecto, trasladarles que, desde mi punto de vista técnico, resulta imprescindible determinar en qué momento debe comenzar a correr el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación. El no determinar bien este punto va a generar no solo una gran inseguridad jurídica, sino también numerosos incidentes y nulidades que a la postre significarán menor eficiencia. A partir de este momento, me voy a permitir proponerles la inclusión en el proyecto de ciertas medidas que, al referirse solo a aspectos de tramitación, no afectan en ningún caso a la actividad jurisdiccional consagrada en el artículo 116 de la Constitución. Y en nuestra humilde opinión, y basándose en nuestra experiencia, podrían contribuir de manera muy efectiva a mejorar el servicio público de la justicia. La primera de ellas es el acceso al punto neutro judicial.
Señorías, como bien saben, el punto neutro judicial es una herramienta a través de la cual los órganos judiciales acceden desde una entrada única a numerosas bases de datos con el objetivo de obtener información para la tramitación del procedimiento, como los domicilios de las partes, realizar las averiguaciones, la averiguación patrimonial y tramitar los embargos telemáticos. En la actualidad, el acceso al punto neutro judicial se lleva a cabo por el letrado de la Administración de Justicia, siempre tras petición expresa del procurador de la parte interesada. Tras ello, se da traslado de su resultado a las partes y, a la vista de la información extraída, el procurador solicitante realiza la petición que considere. Si la información resultante es infructuosa, hay que esperar un plazo de tiempo prudencial e iniciar de nuevo todo el procedimiento descrito, lo que supone una demora de tiempo que por la práctica puede suponer 4 o 5 meses adicionales. Aunque a priori este proceso puede parecer sencillo, esta demora se convierte en un cuello de botella que consume recursos de la oficina judicial de forma inútil e ineficaz, dilatando innecesariamente el avance del proceso y perjudicando su buen resultado. Sin afectar en absoluto a las garantías actuales, la propuesta que les traslado mejoraría la eficiencia de este trámite, autorizando al procurador comparecido que lo solicite, sea o no, por supuesto, de justicia gratuita, a que a partir de ese momento pueda acceder y consultar el punto neutro judicial. En realidad, esto ya es algo que se está haciendo para la consulta de la cuenta bancaria de consignaciones judiciales sin que esté suponiendo ningún problema, no tiene ningún problema de ningún tipo. La medida propuesta supone acceder exclusivamente a los datos de las partes del procedimiento, exclusivamente a las partes de los procedimientos en que estamos comparecidos. Mismos datos que actualmente se acaban obteniendo exactamente igual, pero tras un periplo largo y de todo punto ineficaz. La eficiencia conseguida sería significativa, pues, en concreto, en la fase ejecutiva civil, las peticiones de averiguación patrimonial pueden representar más de un 30% de los escritos que se presentan. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, la medida se ejecutaría por delegación y bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia. Nunca en sustitución, siempre con su autorización y control, y con todas las garantías tecnológicas y de seguridad que actualmente ya cumplimos los procuradores. Y, señorías, permítame volver a resaltar en estos mismos datos, ya se obtienen en la actualidad, pero tarde y con un consumo excesivo de recursos de la oficina judicial, que con nuestra propuesta se reducirían significativamente, ganando así eficiencia en la prestación del servicio. En la misma línea, proponemos como una segunda medida de agilización que el letrado de la Administración de Justicia, en el decreto de medidas concretas de ejecución, artículo 551, habilite al procurador de la parte ejecutante para realizar actos concretos y materiales por delegación y bajo su supervisión y control. Nuestra propuesta es que se modifique la LEC para que el letrado de la Administración de Justicia pueda dictar un catálogo de medidas concretas de embargo al objeto de que se vayan haciendo efectivas sucesivamente sin necesidad de ser reiteradas, aunque vaya cambiando el destinatario de esas órdenes de retención o embargo. Por ejemplo, que si el ejecutado cambia de empleo o abre nuevas cuentas bancarias, no sea necesario dictar nuevas resoluciones de embargo por el mero hecho que cambie el nombre del empleador o entidad bancaria que deba practicar el embargo. En definitiva, señorías, con esta propuesta se pretende dar una importancia capital al decreto inicial dictado por el letrado de la Administración de Justicia, facultando al procurador para que, de forma seguida, cumplimente materialmente los actos necesarios, siguiendo el catálogo acordado en el mismo decreto, siempre, como he dicho antes, y no puede ser de otra manera, bajo la supervisión y el control del letrado de la Administración de Justicia. Por último, me referiré al procedimiento monitorio, que representa el 50% del volumen de procedimientos ingresados en los juzgados civiles, sin contar los procedimientos de familia. Su crecimiento ha sido exponencial. En el año 2017 alcanzaron el número de 500.000, para superar en el año 2021 800.000 procedimientos. Por tanto, creemos que es fundamental analizar cómo mejorarlo. El monitorio, como ustedes, señorías, saben mejor que yo, se introdujo con la intención de atenuar los índices de morosidad que afectan de forma directa a los ciudadanos y empresas, muchas veces pymes, micropymes y autónomos,
lastrando su competitividad y afectando a la economía de forma directa e indirecta. Como ustedes conocen, el procedimiento monitorio es un procedimiento especial y sin contradicción, cuyo objetivo es conseguir un título ejecutivo contra aquel deudor que no se opone. La regulación actual de los monitorios genera mucha actividad judicial, pero muy poco eficiente. La competencia de esos procedimientos queda determinada por el lugar del domicilio deudor en el que se practique el requerimiento de pago con resultado positivo. Pues bien, en las numerosas ocasiones en que al practicarse la notificación resulta negativa, el procedimiento no puede continuar, debiéndose archivar y teniendo que volver a empezar desde el principio. Por todo ello, proponemos que se reforme el actual procedimiento monitorio a fin de que, aprovechando la capacidad de los procuradores para realizar actos de comunicación en todo el territorio nacional, y como colaboradores y cooperadores de la Administración de Justicia que somos, se nos permita realizar el requerimiento de pago sucesivamente en todos los domicilios posibles que consten en el punto neutro judicial. ¿Para qué? Para que en el momento en que se encuentre un domicilio donde ha sido positivo, pueda continuar el procedimiento por inhibición del primer tribunal. Señorías, me gustaría concluir remarcando que estas propuestas son sencillas, fáciles de implementar y con ellas se lograría un avance significativo en la eficiencia procesal al incidir en trámites que se repiten muy frecuentemente y que ahora consumen unos recursos inestimables de la oficina judicial. Por último, tampoco van a generar ningún conflicto de competencias, puesto que defendemos que el proceso judicial en toda su extensión esté dirigido por los letrados de la Administración de Justicia y bajo el control de los jueces, pero con intensificación de la cooperación de la Procura. Señorías, les invito a que lean estas y otras cuestiones que nos preocupan en la nota de información complementaria que el presidente de la Comisión ha tenido la amabilidad de permitir su reparto tras mi comparecencia. Y, señor presidente, señores y señoras diputadas, pues muchas gracias por su atención y muy especialmente pues por permitirme comparecer ante esta comisión. Gracias a usted, señor Quemada, por querer aportar su visión de este proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia que estamos tramitando. Y a continuación serán los portavoces de los diferentes grupos quienes tomen la palabra para hacer las preguntas o cuestiones que quieran plantear. Y en primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra su portavoz, el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a nuestro compareciente, el señor Ángel Quemada, de Procuradores de Cataluña. Bueno, yo respecto a la segunda parte de su intervención, la mejora de la Administración de Justicia en cuanto, digamos, a la colaboración de la Procura, sobre todo en la fase de ejecución. Yo le quisiera preguntar su opinión o qué argumentos utilizaría usted, porque conoce que a esta pretensión se ha opuesto, por lo menos, bueno, hay que sería una suerte de privatización de la justicia y que pondría, digamos, a los particulares litigantes en distinta posición en función de su capacidad económica para que, digamos, su representación procesal tuviera más capacidades que otra representación procesal que tuviera menores. Es decir, que se generaría una diferenciación entre sujetos litigantes en función de su capacidad económica. Y claro, desplazando, dice, a un punto, entre comillas, neutro, que sería el LAG, ¿no?, que es el encargado de la ejecución material de las resoluciones judiciales. Puesto, supongo que estos argumentos los han oído ustedes, ¿no? Y sí me gustaría, digamos, su argumentación de adverso ante estas, digamos, críticas, ante esta, digamos, iniciativa de ustedes que van un poco, porque, bueno, yo he leído sus escritos en la línea del procedimiento judicial francés, básicamente, o de la ejecución, mejor dicho. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Legarda. A continuación, por el Grupo de Ciudadanos, su portavoz, el señor Val, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias al compareciente. Bueno, a mí no me tiene que convencer. Yo soy firme partidario de esta colaboración de los procuradores en la ejecución. Es una de las
asignaturas pendientes, desde luego, de nuestra justicia. Yo he llegado a hablar directamente con algún LAG, incluso con algún juez, que a las claras te dice, bueno, pues tengo que decidir qué es lo que me prescribe, ¿no? Porque no doy abasto o no se da abasto en la ejecución. Aparte de lo que ha dicho el señor Legarda, efectivamente que es un sistema que utilizan otros países en nuestro entorno. Mire, esta es una enmienda que en la ley, no esta de eficiencia, sino en la organizativa, mi grupo parlamentario lleva adelante, y ya le digo que hay alguna opinión sobre que yo no comparto, pero por eso se lo pregunta a usted, al efecto de que pueda dar su opinión, si algo tan importante como es la ejecución de una resolución judicial, de una sentencia firme, por ejemplo, este sistema de la colaboración del procurador en las tareas materiales de ejecución bajo la superior dirección del letrado de Administración de Justicia nos llevaría a una justicia de dos velocidades, una justicia de pobres, una justicia de ricos. ¿Por qué? Pues porque el que tiene el mejor procurador, pues al final tiene un equipo de gente, no vamos a citar nombres de procuradores, pero hay alguno, en fin, muy conocido, ¿no?, que tiene un equipazo de gente en su despacho, y otros, por el contrario, pues que acaban de salir de la carrera, que están empezando, que son más humildes, que a lo mejor tienen menos posibilidades de llevar a cabo estos actos de ejecución material. Y yo la solución que propongo, y por eso es lo que le pido a usted la opinión, es si una vez establecido el paraguas legal de la ejecución, de la realización de actividades materiales por parte del procurador en la ejecución, sería posible o conveniente que el Ministerio llegara a un convenio con el Consejo General de Colegios de Procuradores a fin de que se establecieran servicios comunes en los colegios, en el Consejo, como hicieron ustedes cuando se puso en marcha el Exnet. Y no hubo justicia de pobres y justicia de ricos. Todo el mundo tenía, digamos, el acceso igualitariamente, sí, a pesar de que unos procuradores tuvieran mayor negocio que otros. ¿Cómo evitamos? Yo esto es lo que opino, ese convenio con los colegios para establecer servicios comunes que se ponen a disposición de todos los procuradores sean más o menos potentes en su organización, o si a usted se le ocurre otra opción para que no exista esa diferencia aberrante, no querida por, yo creo, nadie, ¿no?, que los que tengan procuradores más potentes, con minutas más caras, con organizaciones más eficientes, sean capaces de ejecutar mejor o de realizar los actos materiales mejor que aquellos que son más novatos, más jóvenes o tienen una organización más pobre. Gracias. Gracias, señor Val. A continuación, el señor Pallés, en nombre del Grupo Plural, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Ángel Quemada, por su comparecencia hoy aquí para informarnos de sus propuestas y su visión sobre esta ley. Bueno, en primer lugar, quería poner de relieve que Junts per Catalunya presentó hace algunos meses pues una proposición no de ley para que precisamente instaba al Gobierno para permitir a los procuradores, en tanto que colaboradores o cooperadores de la Administración de Justicia, el acceso a los mecanismos tecnológicos que provee el punto neutro judicial. Y, por tanto, en este aspecto ya estamos en sintonía con ustedes, ¿no? Bueno, quería reincidir en una cuestión que ya me han precedido mis compañeros del PNV de Ciudadanos, que es esta cuestión de que el acceso al punto neutro judicial pues se cuestiona o se pone en tela de juicio precisamente porque podría suponer una cierta privatización de la justicia o en base a la capacidad económica de los litigantes, efectivamente, que podría llevar a una diferente capacidad de representación y por tanto, de defensa de los intereses en los juicios. También se ha hablado de esta justicia de primera categoría y de segunda categoría, basada en una cuestión económica, o, como decía ahora el diputado Edmundo Val, pues una justicia a dos velocidades, ¿no? Una turbo justicia y una justicia que no lo es. Entonces yo creo que estaría bien que explicaran si es así esto, si la entrada de los procuradores en este escenario pues conllevaría estas consecuencias. Y luego hay una segunda cuestión que también se pone en tela de juicio, que es la afectación de la normativa de protección de datos personales por parte de los procuradores si ejercieran este tipo de actividades, ¿no?
¿hay garantía de que se verían respetados los derechos de las personas en cuanto a la protección de sus datos? Estas son las cuestiones que quería preguntarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pallés. A continuación, en nombre del Grupo Vox, tiene la palabra su portavoz, el señor Zambrano. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con usted en que una de las consecuencias de exigir como requisito de procedibilidad la negociación previa, pues efectivamente va a ser un trámite que va a retrasar la obtención de la tutela judicial efectiva y que no cabe duda que eso también se va a prestar un uso torticero de ese trámite. Pero bueno, eso es una cuestión que hemos estado discutiendo en otras ocasiones también aquí en el Congreso. Vamos a estudiar con detenimiento sus propuestas de intervención de los procuradores en el procedimiento judicial, porque efectivamente todos tenemos claro que tenemos una justicia lenta, tenemos una administración de justicia ineficaz y no cabe duda que el procurador es un colaborador de administración de justicia esencial que debemos potenciar, que no debemos perder. Nos parece que ya la eliminación de los aranceles mínimos ha sido un golpe que perjudica notablemente la dignificación de la procura, porque no cabe duda que toda profesión tiene que estar bien remunerada y debe estar claramente remunerada, sin perjuicio de que haya que informar al cliente, evidentemente, de lo que le va a costar el procedimiento. Y bueno, si la Administración de Justicia es lenta, es ineficaz y tenemos un cuerpo de profesionales que está dispuesto a colaborar y a intervenir en la ejecución y en otros trámites bajo la supervisión y control de los LAG, pues estamos muy a favor de esa posibilidad. No creemos que la respuesta a esa posibilidad sea no, que entonces vamos a seguir con la justicia lenta e ineficaz, no vaya a ser cosa que el sector privado, que puede estar incluso dispuesto a financiar ese trabajo para agilizar la administración de justicia, no le vamos a dejar intervenir por ese miedo a una supuesta desigualdad, porque entiendo que la propuesta que hace usted es que todos los procuradores en todos los procedimientos tengan las mismas posibilidades y, por lo tanto, puedan actuar de la misma manera. Y de la misma manera que hay buenos abogados y malos abogados, pues supongo que habrá buenos procuradores y malos procuradores, y dentro de la libertad para poder cobrar honorarios, gestiones y los clientes contratar más o menos servicios, pues habrá abogados más caros, abogados más baratos, abogados que harán más gestiones que otros y abogados más torpes o más novatos. Y por lo tanto, creemos que aquí lo que son las actividades profesionales, que es algo que quizás algunos no entienden cómo funciona un profesional liberal. Ese profesional liberal es libre para incluso determinar su nivel de eficacia y el cliente es libre de elegir el profesional que quiera. Por lo tanto, estudiaremos con detenimiento sus propuestas. Todos tienen sus matizaciones y no cabe duda que hay algunas cosas que sin duda podríamos comentar ya aparte, porque hoy en 3 minutos es difícil, pero no cabe duda que algunas de sus propuestas son interesantes y las estudiaremos con mucho cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Zambrano. Por el Grupo Popular, su portavoz, el señor Jerez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Benvingut, señor Quemada Cuatrecases. Bon vespre. Nosotros le queríamos plantear pues, una serie de cuestiones que nosotros hemos puesto de manifiesto en prácticamente todas las comparecencias de esta comisión. Hemos intentado sondear la opinión de los que en esa misma silla se han sentado para saber si efectivamente entienden que la procura debe ser ese elemento determinante, importante y trascendente para que el proceso de ejecución sea un proceso de ejecución más ágil, más eficaz y que dé respuesta definitiva a las pretensiones de los usuarios de la Administración de Justicia. Porque es cierto que las pretensiones de los usuarios de la Administración de Justicia no acaban en una sentencia favorable, acaban en una ejecución posible. Y cuando esa ejecución no es posible, porque no hay eficiencia ni hay eficacia en la Administración de Justicia, la satisfacción nunca puede ser completa, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos desde este punto de vista, y coincidimos con usted en el diagnóstico, que hay un verdadero embudo en la fase de ejecución, un verdadero cuello de botella que representa
el verdadero talón de Aquiles de la Administración de Justicia en nuestro país. Ustedes han venido aquí a reivindicar lo que les entienden que les corresponde, una mayor participación en ese procedimiento. Sus reivindicaciones son conocidas. Nosotros las hemos examinado a través del Consejo General de la Procura y les tengo que decir y trasladar que las estamos analizando con muchísimo detenimiento. Y no solo esto, sino que también le tengo que decir, para su satisfacción, que a todas aquellas personas que nosotros hemos interpelado en esta comisión y les hemos planteado la cuestión, han sido prácticamente mayoritaria la opinión de que la Procura necesita también de ese espacio para que finalmente la ejecución sea una ejecución mucho más ágil. Hoy ha tenido la oportunidad de comparecer en esta comisión el secretario general del Ministerio. Y yo no he querido desperdiciar la oportunidad para plantearle qué opinión tiene el Ministerio. Porque creo que es fundamental saber si el Ministerio está verdaderamente convencido de que la ejecución o la agilización en esa fase pasa por ustedes o no pasa por ustedes. Creo que esa es la pregunta básica. Ese es el epicentro de la cuestión. La respuesta, no sé si usted ha podido atender esa comparecencia, ha sido totalmente, bajo mi punto de vista, salomónica. Es una respuesta que no nos viene a decir nada, o por lo menos nosotros no sabemos interpretar nada. Posiblemente usted lo sepa interpretar mejor que nosotros. Ha venido a decir el secretario general del Ministerio que, primero, la pelota es nuestra, la responsabilidad es nuestra, los diputados tenemos la última palabra, veremos a ver qué hacen ustedes al respecto. Bueno, bien, eso se llama, en primer lugar, lanzar la piedra, ¿vale? Pero bien, asumimos esa responsabilidad, porque para eso estamos aquí. Pero en segundo lugar, lo que ha dicho es que hagamos lo que hagamos, se haga lo que se haga, se tiene que hacer en condiciones de igualdad. Aquí sí que ya. ¿En condiciones de igualdad respecto de qué? ¿En condiciones de igualdad respecto de quién? ¿A qué se refería, entiende usted, con esa frase de haga lo que se haga, se tiene que hacer en condiciones de igualdad? Por lo tanto, esa es la primera pregunta que le hago. ¿Cómo interpreta usted las palabras del secretario general del Ministerio? Y acabo con otra pregunta. ¿Entiende usted o interpreta usted que se haga lo que se haga en condiciones de igualdad, es una puerta abierta a que la Procura participe de esa solución? Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Jerez. A continuación, por el Grupo Socialista, su portavoz, el señor Cuatrecasas, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Don Ángel, le doy la bienvenida en mi nombre y en el nombre también del Grupo Parlamentario Socialista. Agradecemos mucho el traslado de esos 7 puntos que nos ha enviado y los estudiaremos con interés y los tomaremos en consideración. Siendo usted miembro de una larga saga familiar en la profesión de procuradores, comenzaré mi intervención recurriendo a una respuesta a cierta pregunta que le formularon durante una entrevista que he rescatado de la hemeroteca, al objeto de fijar la importancia que tienen los procuradores en nuestro sistema judicial. En esa dirección comentaba usted lo siguiente: el procurador es una pieza clave en la justicia, ya que canaliza las comunicaciones entre los tribunales y los ciudadanos, consiguiendo mucha mayor agilidad y seguridad, tanto para el ciudadano como para la propia Administración de Justicia. Fíjese, le comentaba usted al periodista, que gestionamos más de 50 millones de notificaciones, sin errores y todas positivas. También realizamos actos de comunicación y tenemos una participación muy activa en la ejecución de sentencias. Lo que está fuera de duda en el día de hoy y en estas comparecencias es que todos y todas trabajamos de buena fe para acercar el sistema de justicia a la ciudadanía dentro del marco de Justicia 2030. Como objetivo, siempre el recién mencionado y también dar mayor agilidad a los procesos.
Sobre el objeto de la comparecencia y la ley de eficiencia procesal, destacar el vector de las reformas procesales para agilizar los procesos con el nuevo tratamiento que se da a la litigación en masa, tanto en el ámbito civil como en el laboral, con la introducción de procedimientos testigo en demandas con identidad sustancial del objeto, la extensión de efectos de la sentencia, la nueva regulación del proceso monitorio, único recurso de casación donde el interés procesal se constituye como base única de admisión, las reformas en la realización de los bienes objeto de apremio. Me gustaría trasladarle dos preguntas. Una, desde su posición de procurador, ¿en qué modo puede incidir este proceso de reformas en la labor diaria de estos profesionales? Y dos, algo que ha dejado usted al margen, entiendo que por falta de tiempo. Tras la experiencia de la época COVID, en la que se celebraban audiencias previas telemáticas y se ha visto que funcionan, que mantienen las garantías procesales y que evitan viajes a las partes personadas, ¿qué opina usted sobre la ley de digitalización de la justicia para tratar de conseguir así la eficacia procesal real? ¿Qué opina usted también de la posibilidad de que los letrados y procuradores puedan comunicarse con los funcionarios de justicia a través de correos electrónicos? A veces el sistema del Exnet no da respuesta rápida a cuestiones urgentes y no siempre la vía telefónica es una vía eficaz. Este medio de comunicación, concluyo, exclusivo para profesionales, podría agilizar la comunicación entre profesionales y juzgados y evitar así suspensiones de vistas en el último minuto. Por ejemplo, cuando algún profesional no ha sido debidamente informado de que los investigados o testigos no han sido citados en forma y su declaración se va a suspender. Gracias. Muchísimas gracias, señor Cuatrecasas. Pues a continuación vamos a escuchar nuevamente al señor Quemada para que pueda responder, y agradeceríamos que de la manera más concisa que usted pudiera hacerlo a los portavoces que les ha planteado las preguntas que ya usted ha tenido oportunidad de escuchar. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Intentaré serlo conciso, pero las preguntas tienen su enjundia. No me cogen por sorpresa, no podemos engañarnos, ¿no? Señor Lagarda, lo primero, empezaré por el final de su pregunta. No venimos a hacer unas propuestas en este momento, desde luego, no venimos a hacer unas propuestas que se asemejen a la figura del huissier de justice francés o en muchos otros países europeos. Creemos que eso es una figura, que en este momento es semipública. Creemos que tiene unas competencias, pero nosotros, las propuestas que hago desde la Procura catalana son diferentes, son de agilización dentro de lo que ya es la figura del procurador intrincada en el procedimiento español, ¿de acuerdo? O sea, en ningún momento derivamos hacia lo que podría ser esa figura, que es un tema a debatir el día de mañana si queremos, pero no para el procurador, sino para una profesión en general que se pueda decidir. Creemos que en este momento esa dirección está en el letrado de la Administración de Justicia y no vemos por qué no debe ser así como agente y nosotros poder cooperar de forma más intensa, sin perjuicio que el día de mañana alguien pues pueda proponer alguna otra cosa, ¿no? En cuanto a la privatización, que por supuesto es algo que siempre se nos dice, esa privatización, doble velocidad o justicia de ricos y pobres, es un poco un mantra que se nos está diciendo, es un poco un mantra que no sé si se puede dar en otros ámbitos o en otras propuestas, pero tengo clarísimo que en las propuestas que vengo a defender hoy aquí no se dan ni un ápice. En cuanto a servicio público, privatización, nosotros creemos firmemente en el servicio público, en general, y muy especialmente en el servicio público de justicia. Por otro lado, la justicia especialmente no es un mero servicio público, es un poder del Estado. Un poder del Estado con todo lo que conlleva ser un poder del Estado. Por tanto, nosotros, y lo que propongo yo, en ningún momento supone la privatización de absolutamente ni una de las propuestas. Los procuradores venimos, a lo largo de la historia, una historia larga, pero que vamos evolucionando, cooperamos y colaboramos desde siempre con la Administración de Justicia como ese dinamizador, es esa figura dinamizadora que tiene una doble faceta muy clara. Por supuesto que nos paga un cliente o el Estado, a través de las comunidades autónomas, en cuanto es la justicia gratuita, al igual que los abogados, pero tenemos una faceta muy
muy importante y determinante que ya arranca de toda la historia, pero que Prieto Castro en su momento, por ejemplo, pues lo dejó muy patente, ¿no? Y es nuestra cercanía a la oficina judicial y al tribunal. Y eso nos hace ser diferentes. Y eso nos hace ser también que esa cooperación la podemos realmente intensificar de forma más extrema, porque realmente nos debemos muchísimo por nuestra deontología y por nuestras normas estatutarias a esa cooperación con la Administración de Justicia, aparte que la ley lo dice también, ¿no? Que somos cooperantes necesarios, obligatorios, que tenemos que intentar impulsar el procedimiento, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Pues nosotros hemos intentado una ley de eficiencia que tiene, que yo no he podido ponerme a expresar en todo lo que lleva esta ley de eficiencia, están los más, que es una parte muy importante. Yo creo que hay muchos comparecientes que se han centrado, como es lógico, porque son unos especialistas en eso, yo no me he querido centrar en esos aspectos, pero sí que como eficiencia y como nuestro día a día que tenemos como procuradores, hay una falta que vemos y que afecta totalmente a la economía del país, y es la ejecución. En la ejecución, como muy bien ha dicho el Grupo Popular, hay dos, llamaríamos medidas, disculpo porque no quiero, no son medidas, no hay unas medidas que la ejecución la hagan mejorar. Y la tutela judicial efectiva empieza con la petición de justicia, pero solo acaba cuando se consigue ejecutar o no ejecutar. Porque está claro que hay casos que no se puede ejecutar, pero entonces se tiene que saber y se cierra. Lo que no puede ser es que quede en un limbo y que no culpabilice absolutamente a ninguno de los operadores, funcionarios o no funcionarios, ¿eh? Quizás es el sistema, la falta de recursos. Sí, por supuesto que faltan recursos. Por supuesto que los procuradores defenderemos recursos en la Administración de Justicia. Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lógico. Es que nosotros representamos al 90% de ciudadanos y empresas que presentan procedimientos. Es que nosotros somos sus representantes. Es que yo también represento una asociación de pacientes y los médicos me escuchan. ¿Por qué? Porque represento a los pacientes. Es que yo aquí vengo como representante, por supuesto como procurador, pero como representante de los que acuden a la Administración de Justicia, que defienden los abogados y representamos nosotros conjuntamente. Con lo cual somos los primeros interesados en que funcione. Esas propuestas, ya os he dicho, punto neutro judicial, decreto del letrado de la Administración de Justicia y el monitorio. Bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, el control judicial y nuestras obligaciones las obligaciones de los procuradores, si ustedes ven en la ley, son amplísimas nuestras obligaciones. Son estatutarias, son deontológicas, están en la ley. Tenemos responsabilidad civil y responsabilidad penal. Por dolo, por supuesto, por culpa y por negligencia. Ojo, que somos un profesional que tampoco somos muchas veces, a veces parece cuando hablamos del profesional, y por supuesto la abogacía también, que seamos un tercero que pasa por ahí y quiere hacer más cosas. No. Los procuradores no somos un tercero que pasa por ahí, y los abogados, por supuesto, menos, tampoco. Nosotros somos profesionales que gracias a nosotros, entre, por supuesto, los jueces, los funcionarios, los letrados de la Administración de Justicia y todos los operadores que están, los ciudadanos, las empresas y todo, pueden ejercer el derecho de acceso a la justicia. No somos un tercero ajeno, somos un tercero, no somos un tercero, somos parte de la tutela judicial efectiva, ¿no? Ya cooperamos, cuando decíamos privatización, es que nosotros ya cooperamos en la actualidad, cooperamos con los oficios, cooperamos con los exhortos, cooperamos con los traslados de copias. Antes la ley de enjuiciamiento civil no había traslados de copias. Eso quería decir que cuando yo presentaba un escrito, lo presentaba en la oficina lo tenía que unir y la oficina luego lo tenía que traspasar a la otra parte. Suscitó sus problemas, no sus problemas, suscitó sus críticas, porque ahora ¿qué hacemos? Yo presento un escrito y a la vez que lo presento en un juzgado, se lo remito directamente al otro procurador, que lo tiene, y después el tribunal, que no tiene que volverlo a trasladarlo, lo resuelve. Esto no ha suscitado ningún problema. Estamos hablando de más de 6 millones de traslados de copias. ¿Esto es privatizar? Es privatizar porque si nos ponemos, si pudiéramos a pensarlos, podríamos decir, oye, es privatizar, porque antes tenía un escrito, lo presentaba en el juzgado lo admitía, el juzgado lo pasaba. Bueno, ustedes han privatizado la justicia. No. Nosotros hemos agilizado la manera de funcionar. Y realmente creo sinceramente que todas estas propuestas que en ningún caso tendrían que generar ningún conflicto con nadie.
sé que está, porque claro, leo las noticias jurídicas especialmente, ¿no?, de todas, que sé si ese conflicto, pero yo realmente es que no lo veo. No entiendo que pueda existir ese conflicto, ¿no? Pasando, señor Val, muchas gracias, que apoye, la verdad, las propuestas, por supuesto, del Consejo General. Yo vengo como la Procura catalana, pero, por supuesto, a mí con el Consejo General pues me une pues una relación extrema. Mi padre fue miembro, soy del Consejo General, lo que yo no estoy en su ejecutiva, pero me une una tal, y, por supuesto, pues mis propuestas, el Consejo está pues totalmente de acuerdo, sin perjuicio que él pueda orquestarlas de una manera diferente, ¿no? En cuanto las dos velocidades, que es un tema también que se va diciendo las dos velocidades, yo es que no sé por qué se habla de dos velocidades. ¿Tan poca confianza tiene la Administración, en el buen sentido? O sea, ¿no tenemos confianza en que puede funcionar perfectamente bien? ¿No podemos abjurar los recursos? ¿Qué dos velocidades se pueden dar en estas propuestas, ¿no? Porque nosotros, como he dicho antes, no somos un tercero ajeno. Pero además nuestras propuestas son para todos. Nuestras propuestas no hacen ninguna diferencia. Nuestras propuestas no son para el que tiene dinero o el que no tiene dinero, o el que paga o el que no paga. Son exactamente iguales. Y analizando las tres propuestas concretas que hago. Punto neutro judicial. Sí, ahora me da más trabajo. Ahora me da mucho más trabajo porque yo tengo que hacer la petición. Tengo que esperar a que le caiga la Administración de Justicia cuando pueda, porque está sobrecargado, porque está sobrecargado, no porque no quiere, es porque está sobrecargado. Me lo resuelve. Me llega la documentación, que va un poco ahora con lo de protección de datos. La documentación, que es exactamente la que hay en punto neutro judicial, sobre el procedimiento y sobre la parte que la estoy pidiendo. O sea, no estoy obteniendo un dato que ahora estoy pidiendo obtener y que no lo obtengo en la actualidad. Obtengo ese dato. Lo miro, consideramos si se puede hacer una petición y hacemos una petición al juzgado de nuevo. Y entonces la resuelve. Embargo, un domicilio y demás. Nosotros lo que pedimos en ese caso es que una vez iniciado el procedimiento declarativo en caso que quieran averiguar domicilios o patrimonio en caso de ejecución, lo que pedimos es que técnicamente luego hay que definirlo, pero no es un tema, no tiene que tener ninguna complejidad. Como yo cuando pido acceso a la cuenta judicial, es que el letrado de la Administración me dé un acceso y a partir de ahí, o sea, él da el acceso, no yo entro, pum, y ya entro, no, doy el acceso, que podría estar intrincado también en el expediente judicial, ¿por qué no? En el expediente judicial tengo acceso y también tengo acceso. También podríamos decir que eso es privatizar, porque si accedo al expediente judicial no tengo que ir al juzgado a pedirlo, que decir, o sea, no es eso, son medidas de agilización puras y duras. ¿Él? Sí. Son puras y duras. Entonces, en el punto neto tardo menos en el fondo y el juzgado tal. En el decreto de LAG es exactamente igual. Tardo absolutamente menos. Y en el monitorio tampoco afecta especialmente, porque el monitorio no es obligatorio ni abogado ni procurador, con lo cual es absolutamente lo mismo. O sea, en ningún... Tú el monitorio puede ser presentado por el propio ciudadano o puede ser con los formularios, pero no puede tener justicia gratuita, ¿no? Por tanto, yo también luego la justicia de ricos y pobres, yo sinceramente tampoco le veo una cabida especial en España. Hoy día todo ciudadano tiene acceso a la justicia. La justicia, que a mí no me gusta decir de ricos o de pobres, quiero decir de personas que tienen más recursos o menos recursos, o personas que tienen menos recursos, la tienen totalmente garantizada. Hoy día hay un elenco de abogados y procuradores de oficio que tienen que cumplir requisitos mayores que los de pago. Tienen que tener más formación, tienen que tener muchos más requisitos, quiero decir, con lo cual no podemos aceptar eso, porque todo ciudadano en España, en aquellos asuntos en los que es preciso abogado y procurador, tendrán una defensa y una representación por medio de un abogado y procurador de primer orden, con lo cual no va a ser. Y por supuesto, y vuelvo a decir, estas medidas de agilización, de eficacia, las va a hacer el de oficio y el de no oficio. ¿Pero por qué? Si es que además le va a ser más sencillo. Si le va a ser mucho más sencillo que tener que hacer un escrito para arriba, que le llegue otra vez la resolución y que vuelva a hacer el escrito. Si es que le va a ser más sencillo, es que le va a dar menos trabajo a él y a la oficina. En cuanto a las dos velocidades, yo es esto.
No, pero sí que me ha dicho, perdón, el señor Del Val, un tema de los despachos grandes o pequeños, ¿no? Que es un tema muy importante y más. Claro, yo no hablo como procurador de mi despacho, ¿no? Yo hablo como procurador pues, que represento a unos 1000 procuradores, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, además, la procura es una profesión bastante atomizada, en un porcentaje, diría 65-70% ejercida por mujeres, y que además son despachos pequeños. Pero nosotros tenemos una característica que ahora quizás está muy de moda en el mercado o en la economía, pero nosotros hacemos mucho, y es la cooperación. Nosotros somos una profesión que cooperamos de forma constante, aunque seamos competencia. Como compañeros, ¿por qué? Porque estamos en los tribunales muchas veces juntos, nos echamos una mano casi siempre. Pero aparte, eso como algo general de la profesión, dos cosas que usted me dice es, una, ¿pueden actuar los colegios? Por supuesto, que se puede instrumentar perfectamente a través del Consejo General de Procuradores de España y desplegándolo con los colegios, por supuesto, es una posibilidad, una fórmula. Quiero decir que no le veo absolutamente ningún inconveniente. Pero vuelvo a decir, es que realmente pequeños o grandes le va a dar menos trabajo. Con lo cual, en estas propuestas que estoy haciendo, ¿no? Perdón, espero no olvidarme de nada. Servicio común, convenio, yo creo que ya está. Señor Pallés, el tema de la protección de datos, ¿no? Siempre dice, es que el dato ya lo tengo. Es que yo, las propuestas que hago, porque hemos valorado diferentes cosas antes de hacer una preposición, no es un acceso a un punto neutro judicial de forma general, que eso podría tener una cierta complejidad. O seamos claros, nuestro acceso es a un dato que ya tengo. Es el dato que a mí, en cuanto lo pida al tribunal, me van a dar. Y además que tampoco se puede negar el letrado de la Administración de Justicia. Tú lo solicitas y te lo da, porque no hay ningún motivo para poder negar. Que puede decir, hombre, es que usted me lo pidió hace un mes y me lo ha vuelto a pedir. Podría ser, pero es que quizás en asuntos de familia, por ejemplo, que pueda haber un cambio habitual de empleo y demás, quizás sea interesante entrar cada 15 días. O sea, el letrado no me lo da porque veis que hay 35 accesos al punto neutro judicial, 35 millones, perdón, de accesos al punto neutro judicial. Claro, si lo tenemos que mirar cada 15 días, es que a lo mejor en lugar de 35 son 80 millones. Y yo entiendo que eso es muy difícil de gestionar. De esos accesos entiendo que será para muchas otras cosas también, no solo exclusivamente averiguación de domicilio, patrimonio y tal, pero un porcentaje muy elevado seguro que es en ese dato, ¿no? Después, nuestro acceso está plenamente justificado. O sea, aquí hay dos derechos. El derecho a la intimidad, que es un derecho muy importante, y la tutela judicial efectiva, que es un derecho muy importante. Y aquí no hay ninguna duda. O sea, porque la ley lo dice, las sentencias, la Agencia de Protección de Datos tiene muy claro. Para acceder a los datos de cualquier parte en un procedimiento, no se necesita su consentimiento. ¿Por qué? Porque si no, no se podría ejercer el derecho de defensa y no se podría ejercer realmente la tutela judicial efectiva, porque se ejerce a través de los abogados también y procuradores. Con lo cual no existe ningún problema de dato. Uno, porque ese dato lo tenemos, y dos, porque ese dato podemos tenerlo porque ya lo tengo en la actualidad. Simplemente lo que estamos cambiando es el orden de cómo hacerlo para agilizar. Y otra cosa, si nosotros accedemos, claro, nosotros accedemos con la seguridad. Nosotros los procuradores, al final, también hay que decir cada cosa lo que es, ¿no? Los procuradores somos el profesional que dentro de la justicia ha facilitado de forma determinante a que los sistemas informáticos se desplieguen en España. Y eso es una realidad. Cataluña, yo estoy en Cataluña, puedo hablar con el departamento, todos los departamentos de todos los partidos que han habido, y gracias a la colaboración, cooperación, reuniones, pruebas que se han hecho con nosotros, ha avanzado de forma determinante. Y creo que en LexNet también es así. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, cualquier acceso que podamos tener en un futuro, la trazabilidad es máxima. Yo tengo mi firma electrónica, sé a qué dato accedo, cuándo, cómo y dónde. A todo.
¿de acuerdo? Con lo cual tampoco puede haber ninguna resistencia en este aspecto. Y luego, buscando, la verdad es que era hoy, cuando me estaba preparando un poco también, digo, bueno, es que este dato, por ejemplo, y de forma mucho más general, está accediendo el SOJ, el Servicio de Orientación Jurídica. ¿Cuándo se accede? Cuando una persona pide justicia gratuita, el SOJ puede acceder. Y es de forma genérica, que no estoy reivindicando, no estoy proponiendo de forma jurídica. Es lógico, porque los necesita para saber si ese solicitante de justicia gratuita es beneficiario, puede ser beneficiario o no de ese, ¿no? Luego, bueno, el señor Zambrano, las posibilidades, bueno, lo que decíamos de procuradores, también que tengan las mismas posibilidades, yo creo que ha quedado bastante contestado también de que todos tenemos las mismas posibilidades, en el sentido de que realmente será más sencillo, como lo vamos planteando, y que además la cooperación y, por supuesto, los colegios también pueden entrar. Luego, señor Jerez, bueno, ante todo, pues muchas gracias por apoyar, o por estudiar a todos los grupos que me han dicho estudiar pues nuestras propuestas. Desde luego, no acaban en sentencia. Yo creo firmemente en que la Procura puede cooperar de forma más intensa. Creo firmemente que lo puede hacer. Y en cuanto al secretario general, bueno, pues nada, yo lo he escuchado, creo que hay unas propuestas, por supuesto le tengo muchísimo respeto. Mira, los procuradores somos muy resilientes, vamos a ser realistas, somos muy resilientes y solemos ser optimistas. Hay una razón clara para que seamos así. Cada día estamos en la Administración de Justicia y tenemos que luchar pues por resolver los problemas de nuestros clientes, de los ciudadanos, ¿no? Y eso nos hace ser muy resiliente. Ir un día que te digan que no, ir otro que te digan que no, y lo otro intentar decir qué puedo hacer para que me digas, no para que me digas que sí, para poder hacer, te puedo facilitar una copia, te puedo facilitar un pendrive con la demanda en Word, te puedo hacer, o sea, para dinamizar, ¿no? Y eso nos hace ser realmente una profesión muy resiliente en general, ¿no? Y muy adaptativa. Y optimistas, porque si no somos optimistas, pues nunca querríamos tal. Con lo cual yo, con su respuesta, voy a ser optimista, y además tenemos pues, el representante del grupo socialista, que casualmente se llama Cuatrecasas. Yo, sinceramente, ahora hago una pequeña cuña. Yo me llamo Ángel Quemada, Cuatrecasas, Quemada, totalmente de La Rioja, con familia de La Rioja, Cuatrecasas de Cataluña. Y el señor se llama Cuatrecasas y es de La Rioja. No sé si esto pues, es casualidad o no, pero yo creo que hoy ya he tenido algo de suerte. Yo tengo algo de suerte, que yo creo que el señor Cuatrecasas algo me va a ayudar, o va realmente a reflexionarlo con profundidad, ¿no? O sea que yo tengo optimismo. ¿En qué hacer? En la igualdad, yo creo que ya lo he contestado. No cualquier cosa, disculpe, señor Cuatrecasas, encantado. Le he conocido aquí fuera, no nos conocíamos, pero estoy encantado. Ahora tendremos que ver cada uno de dónde viene, yo por un lado, por otro, ¿no? Y sí que por supuesto, gestionando las 50.000 notificaciones, también querría decir que, por ejemplo, traslados de copias, lo que he dicho, son más de 6 millones. Hacemos actos de comunicación, más o menos, depende, pero lo que está claro es que muchas veces los clientes te los pueden pedir, estos actos de comunicación, muchas veces son temas urgentes, a veces facilitas también al tribunal que tiene que tomar una resolución, por ejemplo, pues en medidas cautelares, y a lo mejor podrá tomar antes o no, es la agilización. Al final nosotros lo podemos desplegar por toda España. ¿Cómo? Cooperando, porque yo, si tengo que hacer un acto de comunicación y lo tengo que hacer en Cádiz, pues en Cádiz no puedo ir. Pero claro, sería antieconómico, pues hablo con un compañero, como hemos hecho toda la vida con los exhortos en su momento, quiero decir, porque al final los procuradores es como tenemos una red que nos conocemos. Mire, mi padre, perdón la anécdota, me decía, tú si te pasa cualquier cosa en cualquier pueblo, tú busca al procurador, que seguro que te echa una mano. Pues es así, los procuradores tenemos un tejido general realmente que nos ayudamos y nos echamos una mano, con lo cual sí que facilitamos realmente y agilizamos esos tiempos muertos, achicamos esos espacios que son tan necesarios, ¿no? Si la oposición ha quedado
agilidad en los procedimientos, litigación en masa. Claro, la litigación en masa, claro, es la que también nos trae en parte aquí, ¿no? Cómo trabajamos la litigación en masa. Y la litigación en masa se da porque muchas veces son formularios que se producen de forma informática. Para los económicos se llegan a reclamar reclamaciones de 30, 40, 60, 100 euros. Esto habría que buscar otras fórmulas que quizás la ley de eficiencia pues no llega. Así que está lo del pleito testigo, y por ejemplo en tema de cárteles o en tema tal, pues por supuesto se puede aplicar, ¿no? Y luego me ha hecho otra pregunta, COVID, la digitalización. Yo en cuanto a la digitalización, y centrándonos yo creo que es a lo que es las vistas telemáticas, a ver, yo creo que aquí hay dos actores fundamentales. Y el actor fundamental es el juez y el abogado. ¿De acuerdo? Entonces, mi opinión, por supuesto, es importante por la práctica que tengo y porque además un procurador pues trabaja con muchos abogados, con lo cual también ve muchas maneras de trabajar. Yo creo que ahí depende muchísimo del caso. Yo creo que hay asuntos que son totalmente perfectamente, que se pueden hacer telemáticamente, muchas audiencias previas, especialmente todo lo que es la parte técnica. Sí que la parte de interrogatorio, claro, depende un poco también de la materia que haya, pero sí que en muchos procedimientos, o en número de procedimientos, claro, el interrogatorio, el ver a la persona y demás, creo que la dinamización que tiene la dinamización y lo que se percibe de forma presencial es mejor. Con lo cual es algo más. Quiero decir, nosotros, pues, ¿qué puede ser? No se puede hacer ahora, claro, en el COVID había mucho más, por una necesidad, puede ser 25% telemáticos, 30%, podría ser, quizás en la audiencia previa lo permite más, una audiencia previa sencilla, una audiencia previa compleja menos, pero yo creo que eso tiene que quedar determinado un poco al juez y al abogado, en el sentido, a los abogados que hay, ¿no? Que son los que en el fondo pueden calibrar especialmente. Yo creo que los abogados, que son los que están ejerciendo la defensa, con lo cual yo creo que se quedará un sistema mixto, pero igual que con el teletrabajo, quedará un sistema mixto. Ninguno es perfecto, pero los mixtos sí que funcionan, ¿no? Luego, ha comentado lo de la comunicación por correo electrónico. En la actualidad, en la práctica, lo hacemos. O sea, yo en los juzgados de Barcelona, que son los que puedo hablar, y alrededores también, pues por correo electrónico también nos comunicamos. Pero al final yo creo que estamos en un tiempo de multicomunicaciones, de multiplataformas, ¿no? ¿Qué quiero decir con ellos? Que ni la presencialidad todo el tiempo es necesaria, ni la comunicación electrónica es siempre válida. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el fondo por correo electrónico en la actualidad podemos estar consiguiendo, podríamos decir, una comunicación correcta? Porque también nos conocemos, en el buen sentido, ¿sabes? O sea, nos conocemos. Porque yo creo que el procurador, yo soy también un defensor absoluto de la humanización de la justicia, ¿de acuerdo? O sea, yo creo, por supuesto, en la tecnología, además me gusta especialmente de forma personal, pero no podemos perder de vista que la justicia es de las personas. Y eso es muy importante, tanto por supuesto de las partes de los ciudadanos que puedan acudir, que puedan ir a las vistas públicas, que aprovecho para decir que ahora cuesta porque aún hay restricciones en juzgados para que los ciudadanos entren a ver una vista, ¿de acuerdo? Pero es importante. Y los profesionales, que podamos también interactuar, porque se resuelven muchos temas, porque en el fondo se median también. No es una mediación del problema del cliente, es una mediación procesal para resolver los problemas. Porque muchas veces, si pones escrito para arriba, escrito para abajo, lo único que haces es, ¿pero qué quieres? Vas al juzgado y dices, pero exactamente ¿qué quieres? Esto, y lo haces. Y acabamos antes, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que también será un mix. Yo creo que tiene que estar la oficina judicial abierta a los profesionales, a los ciudadanos también en la parte pues que les corresponda, o que puedan, por supuesto, el acceso a los juicios, que es, yo creo que es fundamental, y por supuesto también las comunicaciones profesionales que puedan ser por correo electrónico o por teléfono o por lo que sea. Yo creo que será un mix, ¿no? Porque al final, vuelvo a decir, el objetivo es que sea eficaz y eficiente. Al final, claro, eficaz porque queremos ser eficaces y eficiente porque tienes al menos coste posible, pero también reivindico que hay que invertir un poco más, hay que invertir más porque vamos justos. Y yo creo, señor presidente, que he contestado a todos. No sé si me he dejado a alguien, ¿no?
Pues bueno, muchísimas gracias y... Pues nada, muchísimas gracias, señor Quemada, por las respuestas a los diferentes portavoces. Agradecerle en nombre de la Comisión su colaboración a participar en los trabajos de la misma. Y, señorías, una vez que ya hemos visto todo el orden del día, hemos sustanciado todas las comparecencias, damos por concluida la comisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes.